Necesito despedirme de ti como nos merecemos, pero para eso necesito solucionar las cosas entre... Que no hay solución, Rafael. No la hay. Y juro por este niño que llevo en mi vientre que no me vas a volver a hacer daño. Está bien, ella me amenazó. ¡Me amenazó! ¿Qué? Úrsula, sí. Se enteró de todo lo nuestro, Adriana, y me está amenazando con contarlo todo. No tenía otra opción. Los capítulos 217 y 218 de Valle Salvaje marcaron un punto de inflexión definitivo en la trama. La rebelión silenciosa de los hijos de José Luis se tornó en desafío abierto, y las líneas antes invisibles de lealtad y traición salieron a la luz con fuerza desgarradora. Rafael reveló a Adriana la verdad que lo había mantenido atado a Úrsula, generando un nuevo entendimiento y una alianza silenciosa. Al mismo tiempo, el conflicto entre Bernardo y el duque escaló hasta lo impensable, un arma apuntando al corazón del tirano. En paralelo, la tragicomedia de Amadeo y el control obsesivo de Eva ofrecieron un respiro irónico en medio del drama, mientras que los silencios de Leonardo y las sospechas de Bárbara alimentaban otra tormenta sentimental. La caída de Pepa y su despido injusto destaparon la crueldad sistemática del duque contra los más débiles, y Úrsula, acorralada, comenzó a vislumbrar el fin de su red de manipulación. La carta de Julio, cargada de poder y consecuencias, se erige como el próximo eje del desenlace. Estos capítulos no solo avanzan la historia, la sacuden, la quiebran y la empujan hacia un nuevo orden. El valle ya no es el mismo, y nosotros, espectadores de esta gran novela, tampoco. Rafael no podía más. Llevaba semanas atrapado en un callejón sin salida, asfixiado por las amenazas de Úrsula y las decisiones que no eran suyas. El peso del secreto lo había consumido en silencio. Pero la verdad, al fin, estaba lista para salir. Aquel día, encontró a Adriana sola, distante, su mirada perdida en los recuerdos rotos de lo que fue su historia con él. Ella ya había decidido cerrar esa puerta, negarse a cualquier vínculo con Rafael después de lo que sentía como una traición irreparable. Pero Rafael, con la voz quebrada y el alma temblorosa, se atrevió. Adriana, no tuve opción. Ella me amenazó. Úrsula lo sabe todo. Sabe lo nuestro. El silencio que siguió fue atronador. Adriana no dijo nada durante varios segundos. Parecía no comprender. ¿Te amenazó con contarlo?, preguntó al fin, como si necesitara confirmarlo. Sí, si no me caso con ella, lo hará público y no puedo permitirlo, no solo por mí, por ti, por todos. Esa confesión removió algo profundo en Adriana. Su rostro cambió. De la furia pasó a una extraña serenidad, a una comprensión repentina. Por primera vez entendía que Rafael no era libre, que lo había juzgado sin saber, que lo había condenado por una culpa que no era suya. Pero aún así, la herida seguía abierta. ¿Y qué piensas hacer?, murmuró, con la mirada baja. Rafael no supo qué decir, solo quería que ella supiera la verdad. Más tarde, Adriana se cruzó con su tía Victoria. Esta, con el entusiasmo habitual, le dijo que estaban encantados con la noticia del embarazo, que el día siguiente tenían cita con la comadrona. Pero en ese momento, Adriana explotó. ¿Yo no voy a complacer a un duque que está matando de hambre a mis hermanos? Victoria quedó paralizada. No esperaba esa respuesta. Las tensiones acumuladas empezaron a pasar factura. Adriana, ya frágil por las emociones y el embarazo, se sintió mareada. Cayó desvanecida justo en medio del salón, ante la mirada desesperada de Julio y Rafael, quienes corrieron a auxiliarla. El silencio se apoderó del lugar, y por un instante, todo lo demás dejó de importar. Julio la sostuvo entre sus brazos, implorando que reaccionara, mientras Rafael observaba desde un rincón, con el corazón desgarrado. Era como si la culpa lo devorara, como si cada decisión equivocada, cada silencio, cada miedo, lo empujara a perderla para siempre. No podía permitirlo. Cuando Adriana volvió en sí, apenas podía hablar. Apretó la mano de Julio y con la otra rozó fugazmente la de Rafael. No fue un gesto de amor ni de perdón.
sino de reconocimiento, de aceptación, de entendimiento. Desde ese momento, algo cambió entre ellos. No volvieron a hablar del tema, pero ya no eran enemigos. Ahora compartían una misión común: desenmascarar a Úrsula, poner fin al chantaje, liberar al hijo que esperaban del peso del miedo. Ambos sabían que la única forma de hacerlo era conseguir la carta que Julio guardaba en secreto, una carta que, según algunos rumores, podía hundir a Úrsula y cambiarlo todo, pero acceder a ella no sería fácil. Julio estaba atrapado entre dos lealtades: su padre y la verdad. Victoria, por su parte, intuía que algo se estaba moviendo. Observaba a sus sobrinos con detenimiento, sospechando que en el silencio de Adriana había una batalla interna que aún no se había ganado, y aunque seguía firme en su decisión de no casarse con José Luis si persistía su crueldad, también temía que las cosas se salieran de control. Mientras tanto, Úrsula comenzaba a mostrar signos de inseguridad. Notaba que las miradas a su alrededor eran distintas, que algo se le escapaba de las manos. Su juego de manipulación empezaba a tambalearse. Las noticias corrieron como el viento en Valle Salvaje. José Luis, el duque implacable, había descubierto algo que lo hizo hervir de rabia. Su hijo, Alejo, estaba trabajando unas tierras que colindaban con las suyas, y no lo hacía solo. Bernardo, aquel hombre de la casa pequeña que tantos dolores de cabeza le había causado, era su socio en esta inesperada alianza. Pero lo que más lo enfurecía no era el hecho en sí, sino que nadie le hubiera contado nada. ¿Cómo era posible que su hijo Julio, su heredero designado, no supiera nada al respecto? O peor aún, que lo supiera y se lo ocultara. Victoria, como siempre, fue la portadora de la bomba. Se lo había dicho con frialdad. La Topo me lo contó. Alejo y Bernardo están trabajando juntos esas tierras. José Luis apretó los puños. Su mente ya no estaba en los cultivos ni en la producción, sino en la traición. Julio debía saber algo. Rafael también. Aquello era una afrenta directa, una conspiración dentro de su propia sangre. Durante el desayuno, el ambiente fue tenso. Irene, con una valentía inusual, defendió a Alejo. Lo hizo delante de todos, sin titubeos, y eso le valió una humillación pública. José Luis la expulsó de la mesa sin miramientos. Rafael, testigo del desprecio, se levantó en solidaridad y se marchó. Solo Julio se quedó, comiendo en silencio, atrapado entre la lealtad a su padre y la complicidad hacia su hermano menor. Mientras tanto, en la casa pequeña, Bernardo caminaba entre los surcos de tierra, contemplando el esfuerzo compartido con Alejo. El joven mostraba determinación, compromiso y una inteligencia silenciosa que contrastaba con la impetuosidad del duque. Alejo no buscaba venganza, buscaba dignidad, y Bernardo lo sabía. Pero en la casa grande, los planes eran otros. José Luis decidió confrontar a Julio. Lo llamó a su despacho, donde las paredes de madera crujían bajo el peso de los secretos. «Dime, ¿sabías lo de Alejo y Bernardo?», preguntó el duque, sin rodeos. Julio vaciló, lo justo para delatarse. Intentó justificarse. Alegó que solo supo de los hechos recientemente, pero su padre no le creyó. Para José Luis, ese silencio era traición, y no había peor enemigo que un traidor dentro del castillo. Rafael, por su parte, empezó a sentirse acorralado. Sabía que la situación con Úrsula se estaba volviendo insostenible. Él también había callado. Él también había sido cómplice del silencio por proteger a Alejo, pero ahora que Úrsula había empezado a presionar más que nunca, sentía el peso de su propia cobardía. Y Victoria, observando todo desde la distancia, le lanzó a José Luis una advertencia envenenada. Si seguía presionando a sus hijos, a Bernardo y a Mercedes, no habría boda. No se casaría con él en la capilla de la Casa Grande. Prefería cualquier cosa antes que sellar un compromiso frente a la tumba de la difunta Pilar, cuya presencia, aún en la muerte, parecía reclamar justicia. En el fondo, todo giraba en torno a una simple verdad.
Los hijos de José Luis comenzaban a rebelarse y el patriarca, acostumbrado a la obediencia y al poder sin discusión, no sabía cómo enfrentar esa insurgencia familiar. La autoridad se le resquebrajaba como la corteza de un árbol viejo. En la mirada de Julio había miedo, en la de Rafael, remordimiento, en la de Irene, una chispa de esperanza, y en la de Alejo, al otro lado del valle, había una determinación que empezaba a cambiar el rumbo de toda la historia. En medio de las intrigas y tensiones que dominaban Valle Salvaje, surgía un respiro involuntariamente cómico gracias a Amadeo y su peculiar situación. Eva, su esposa, se había convertido en una verdadera estratega del absurdo, decidida a impedir cualquier relación entre Amadeo y la gobernanta Isabel. Tejió una historia que rozaba el delirio. Aseguró que su marido sufría de una condición peligrosa y peculiar, que era un sátiro. Todo empezó con una supuesta caída. Eva había dicho que Amadeo se había golpeado la cabeza, lo que le causaba pérdidas de memoria y episodios confusos. Hasta allí podría pasar por creíble, pero pronto esa historia evolucionó hacia algo más extravagante. Según Eva, el golpe había despertado en él una personalidad desinhibida, peligrosa para cualquier mujer. Isabel, que no tenía motivos para desconfiar de Eva, comenzó a mirar a Amadeo con recelo. Aunque el comportamiento de él no había cambiado en lo más mínimo, Eva logró su objetivo inicial, sembrar la duda, y una vez plantada, la semilla del miedo creció sin control. «Ten cuidado si te dice cosas subidas de tono», le advirtió Eva con dramatismo. «No siempre se da cuenta de lo que hace». Desde entonces, cada gesto cotidiano de Amadeo fue malinterpretado. Cuando elogió la forma en que Isabel acomodaba los libros en la biblioteca, ella palideció. Cuando le ofreció una flor del jardín, creyó que era una insinuación, y cuando accidentalmente tropezó y cayó cerca de ella, Isabel gritó tan fuerte que todos en la casa pequeña pensaron que se trataba de un asalto. Amadeo, desconcertado, no entendía qué estaba pasando. ¿He hecho algo malo?, le preguntó una y otra vez a Eva, quien, con lágrimas de cocodrilo, le aseguraba que todo era parte de su condición. «A veces olvidas lo que haces, pero yo te cuido», decía con tono de mártir. En el fondo, disfrutaba cada segundo del control que ejercía sobre la situación. La confusión se extendió incluso al personal. Algunos empezaron a evitar a Amadeo, mientras otros lo observaban con una mezcla de pena y temor. Pero lo más trágico y gracioso era que él seguía sin entender nada. Su único crimen había sido mostrar simpatía hacia Isabel, lo que Eva consideraba una amenaza intolerable. Pero Isabel, aunque inicialmente asustada, comenzó a sospechar. Las piezas no encajaban. Amadeo se comportaba con caballerosidad, nunca con las insinuaciones que Eva le había advertido, y lo más importante, en los momentos en que estaba sola con él, se sentía tranquila, incluso protegida. Era como si todo el relato de Eva no fuera más que una cortina de humo. Un día, cansada de los malentendidos, Isabel decidió observar con más atención. Prestó atención a los gestos de Eva, a sus intervenciones, a la forma en que siempre aparecía cuando ella y Amadeo estaban solos, y entonces lo comprendió. Eva la estaba manipulando. La gobernanta no sabía aún cómo reaccionar, pero sí sabía que no podía seguir permitiendo ese juego. La historia del sátiro se convirtió en uno de los rumores más jugosos en la casa pequeña. Algunos la tomaban en serio, otros se burlaban en secreto. Bernardo, al enterarse, no pudo evitar reírse. Amadeo, el sátiro del valle, comentó irónicamente una noche. Mercedes, más prudente, simplemente negó con la cabeza, consciente de que detrás de esa farsa había una verdad más triste: el miedo de Eva a perder el afecto de su esposo. Mientras tanto, Amadeo seguía atrapado en una red tejida por su propia esposa, una red absurda donde las buenas intenciones se confundían con insinuaciones inexistentes y donde su inocencia se volvía sospechosa sin razón. Lo que Eva no sabía era que sus acciones, lejos de proteger su matrimonio,
comenzaban a despertar nuevas complicidades entre Amadeo e Isabel, una mirada más amable, un gesto de comprensión y quizá, sin proponérselo, había puesto en marcha aquello que más temía. Mientras la vida en Valle Salvaje seguía con sus juegos de poder y malentendidos, Bárbara comenzaba a sentir un vacío que no podía explicar. Cada vez que intentaba ver a Leonardo, él se excusaba. Trabajo, compromisos, responsabilidades ineludibles, siempre había algo que lo alejaba, algo que lo impedía de pasar tiempo con ella. Al principio, Bárbara pensó que eran coincidencias, incluso mala suerte, pero con el paso de los días, empezó a sospechar no era normal. Leonardo siempre había sido atento, disponible, cariñoso. Ahora, en cambio, parecía evitarla. Lo más doloroso era que ni siquiera le daba una razón concreta, solo evasivas, silencios incómodos y despedidas apresuradas. Aquella tarde, tras otro intento fallido de hablar con él, Bárbara acudió a su mejor amiga, Irene. Necesitaba desahogarse. «Irene, no entiendo qué está pasando», confesó entre suspiros. «Siempre tiene algo que hacer, siempre está ocupado, pero cuando lo busco, su mirada ya no es la misma». Irene la escuchó en silencio, sintiendo una punzada de culpa, porque aunque no sabía toda la verdad, intuía que algo había ocurrido entre ella y Leonardo, algo que nunca debió pasar, y tenía razón. Leonardo arrastraba consigo un secreto que lo atormentaba: el encuentro con Irene. Ese momento de debilidad, de deseo compartido, que nunca debió existir, había estado a punto de confesarlo, de liberarse de la culpa, pero el destino se interpuso. Pedrito irrumpió en la escena justo cuando Leonardo se preparaba para contar la verdad. Desde entonces, el miedo se apoderó de él. No temía tanto la reacción de Bárbara como la herida que causaría entre las dos amigas. Irene y Bárbara eran inseparables, hermanas de alma, y él, con su imprudencia, había puesto en peligro ese lazo. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo admitir que traicionó la confianza de ambas? Por eso evitaba a Bárbara, no porque no la amara, sino porque no se atrevía a mirarla a los ojos. Temía que, si lo hacía, ella viera reflejada la culpa en su rostro. Temía destruirla, temía destruirse. Mientras tanto, Irene luchaba contra sus propios fantasmas. Aquel encuentro con Leonardo no había sido premeditado ni buscado, fue un desliz, un instante que los sorprendió a los dos y que ahora pesaba como una losa. Y sin embargo, cuanto más veía sufrir a Bárbara, más culpable se sentía. Un día, mientras caminaban por el sendero detrás de la casa pequeña, Bárbara le preguntó directamente: «¿Tú sabes algo, Irene? ¿Él te ha dicho por qué me evita?» Irene bajó la mirada. Su corazón latía con fuerza, pero no encontró el valor para confesar. Solo negó con la cabeza y murmuró: «Quizás está confundido o tiene miedo». Esa noche, Leonardo escribió una carta, la empezó y la rompió. La reescribió y volvió a destruirla. En cada palabra trataba de explicar, de justificar, de pedir perdón, pero ninguna frase parecía suficiente. Ninguna expresión alcanzaba a calmar el huracán que había desatado. Finalmente, se quedó dormido sobre el escritorio, con las manos manchadas de tinta y el alma rota. Mientras tanto, Bárbara se hundía en la incertidumbre. Lo amaba, pero no entendía. Quería luchar, pero no sabía contra qué, y lo peor era la sensación de que todo se desmoronaba sin que nadie dijera nada. En esa atmósfera de silencios, de verdades a medias, de miradas evitadas, los vínculos comenzaron a resquebrajarse. Lo que parecía un triángulo amoroso latente se transformaba en un campo de minas emocionales, donde cada paso podía desencadenar una tragedia. Y mientras la tormenta crecía, solo una cosa era segura: tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, porque en Valle Salvaje los secretos no dormían para siempre. Pepa volvió a la casa pequeña con la mirada baja y los hombros vencidos por la decepción. No traía consigo maletas ni regalos, solo una noticia amarga. La habían despedido del trabajo que Mercedes
le había conseguido con tanto esfuerzo había sido en una casa acomodada, una familia conocida por Mercedes, y en principio parecía una oportunidad perfecta para que Pepa se estableciera y ayudara económicamente a los suyos, pero lo que parecía una solución pronto se convirtió en un problema. La familia, que al principio la trató con cortesía, cambió repentinamente de actitud de un día para otro. Sin explicaciones, le pidieron que recogiera sus cosas y se marchara. Nadie le dio una razón clara, solo palabras vagas y miradas evasivas. Ni siquiera pudo despedirse adecuadamente. Cuando regresó, Luisa la recibió con los brazos abiertos, intentando consolarla, pero Pepa no podía ocultar su dolor. «Me echaron». Luisa, sin decirme por qué, susurró entre lágrimas. Mercedes, al enterarse, se sintió profundamente traicionada. Ella había intercedido personalmente para que Pepa consiguiera ese empleo. Conocía a la familia desde hacía años. Jamás pensó que actuarían de esa forma, pero pronto llegó la verdad. A través de comentarios sueltos y observaciones sutiles, se enteraron de que la familia había recibido presiones. Nadie quería enemistarse con el duque José Luis, y al parecer, tener a una joven vinculada a la casa pequeña en su hogar era considerado tomar partido. En Valle Salvaje. Incluso un simple empleo podía ser visto como una declaración política. La noticia corrió como pólvora. Para muchos en la casa pequeña, aquello fue una muestra más del poder abusivo que el duque ejercía sobre todo el valle. No bastaba con controlar las tierras, ni con amedrentar a sus propios hijos. Ahora también impedía que quienes lo enfrentaban pudieran trabajar, vivir dignamente. Bernardo estalló de rabia al enterarse. No solo nos quiere hambrientos, nos quiere sin voz, sin medios, sin orgullo, gritó delante de todos. Mercedes, en cambio, mantuvo la calma, pero su mirada hablaba de una furia silenciosa, profunda, que iba creciendo dentro de ella. «Esto no va a quedar así», murmuró. Luisa intentó animar a su hermana, pero Pepa estaba devastada. No era solo el despido, era la humillación de haber sido rechazada sin motivo, la frustración de haber fallado a su familia, el miedo de no encontrar otra oportunidad. Pero en esa oscuridad también brotó algo nuevo, una determinación que no había sentido antes. «Voy a encontrar otra forma, Luisa, no me voy a rendir», dijo con los ojos brillantes, y aunque aún le temblaban las manos, ya no se sentía vencida. En medio de esa situación, la casa pequeña se volvió a unir. Bernardo y Mercedes comenzaron a hacer nuevos planes. No podían permitir que el miedo dictara sus pasos. Si el duque los quería aislados, ellos responderían con solidaridad, y si le cerraban las puertas, construirían las suyas. Incluso Alejo ofreció parte de sus ganancias en las tierras que trabajaba con Bernardo para ayudar a Pepa. «No es mucho, pero servirá mientras encuentras algo mejor», le dijo con una sonrisa sincera. Pepa, conmovida, lo abrazó. En ese gesto se fundieron la vergüenza, la gratitud y la promesa de no dejarse doblegar. Mercedes escribió una carta a la familia que había despedido a su sobrina. No era una amenaza ni una queja, era una declaración de principios. «Lamento profundamente su decisión, más aún porque demuestra que el miedo ha vencido a la razón, pero no se preocupen, en la casa pequeña no olvidamos a los nuestros y sabremos levantarnos con o sin su ayuda». El papel quedó sobre la mesa durante un día entero antes de enviarse, no porque Mercedes dudara, sino porque sabía que, al hacerlo, sellaba una línea de ruptura. Ya no había vuelta atrás. La lucha no era solo por sobrevivir, era por la dignidad, y así, entre despidos, injusticias y nuevos pactos de hermandad, la casa pequeña volvió a reafirmar lo que la hacía fuerte, su unidad frente al abuso. En Valle Salvaje, donde el poder parecía invencible, un simple acto de resistencia podía sembrar el cambio. Úrsula comenzaba a sentir cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había jugado durante demasiado tiempo en el filo de la traición, vendiendo información desde la casa pequeña a la casa grande, confiando en que su astucia le permitiría salir ilesa, pero ahora
Las miradas ya no eran inocentes, había sospechas. La atmósfera estaba cargada de una desconfianza punzante. Cada vez que entraba a una habitación, los murmullos cesaban. Cada conversación en la que participaba parecía contener silencios artificiales, vacíos sospechosos. El aire estaba impregnado de sospecha. Úrsula, acostumbrada a controlar su entorno, comenzó a temer que el juego se le fuera de las manos. Su instinto le decía que alguien había descubierto la verdad, o al menos estaba cerca. Se lo confesó a su tía Victoria, casi susurrando, como si temiera que las paredes pudieran escucharla. Creo que ya sospechan de mí. No sé cuánto tiempo más podré seguir aquí sin que me echen. Su voz, normalmente segura y venenosa, estaba cargada de ansiedad. Victoria, fiel aliada y estratega fría, no se inmutó. La miró fijamente y dijo: «Necesito que sigas allí. Eres mis ojos y oídos. No hagas nada que te delate. Sícuta, si te descubren, lo perdemos todo». Pero ni siquiera sus palabras lograron calmar del todo a Úrsula. Sabía que el margen de error se reducía con cada día. Lo que Úrsula ignoraba era que Matilde ya le había confesado a Atanasio que había un topo en la casa pequeña. No sabía con certeza quién, pero sospechaba, y cuando los rumores comenzaron a correr, algunos nombres surgieron. El de Úrsula encabezaba la lista. La combinación de su cercanía a la casa grande, sus privilegios inesperados y su actitud evasiva la hacían una sospechosa perfecta. Mercedes, siempre atenta, también empezó a atar cabos. Había detalles que no cuadraban, algunas decisiones en la casa grande que solo podían haberse tomado con información interna, aunque no lo decía abiertamente. Su intuición de madre y mujer curtida en la vida le decía que había alguien dentro, y todo apuntaba a Úrsula, la traidora. Mientras tanto, intentaba mantener la fachada, seguía fingiendo solidaridad, ayudando en lo que podía, mostrándose preocupada por la situación de Pepa o por el embarazo de Adriana, pero cada gesto estaba calculado, cada palabra medida. Vivía en tensión constante, temiendo que cualquier error la delatara, y por si fuera poco, la relación con Rafael se tornaba cada vez más insostenible. Él la evitaba. Desde que le confesó a Adriana la verdad sobre la amenaza, Úrsula percibía el cambio en su mirada. Ya no la veía con miedo ni con sumisión, sino con desprecio. Sabía que había perdido el control sobre él, y eso la ponía al borde del abismo. En un intento desesperado, Úrsula quiso acercarse a Victoria nuevamente. «Quizás deberíamos parar, alejarnos un poco, dejar que las cosas se enfríen», dijo. Pero Victoria, firme y ambiciosa, lo rechazó de plano. «Si te vas ahora, pierdes todo. Aguanta, hazlo por nosotras, por lo que hemos construido». Era claro. Para Victoria, Úrsula no era más que una pieza útil. Si caía, caería sola. Y Úrsula lo sabía. Su único refugio era mantenerse alerta, fingir que nada ocurría y rezar, si es que sabía hacerlo, que nadie encontrara pruebas concretas de su traición. Pero el ambiente en la casa pequeña ya no era el mismo. Se respiraba una mezcla de miedo, sospecha y tensión. Todos caminaban con cautela, sabiendo que había un traidor entre ellos, y aunque el nombre no se pronunciaba, cada vez más miradas se posaban en Úrsula. La caída de la serpiente parecía inevitable. Solo quedaba saber cuándo y quién sería el primero en clavarle la lanza. El sol apenas había despuntado cuando José Luis, sin previo aviso ni autorización, irrumpió en la casa pequeña. No llamó a la puerta ni anunció su llegada. Cruzó el umbral con la arrogancia de quien se cree dueño de todo, ignorando la prohibición explícita que Bernardo había impuesto tras la entrega del dinero por los impuestos. Aquel acto fue percibido como una invasión, una nueva provocación que rompía los frágiles equilibrios ya tensos en el valle. Bernardo lo encontró en el patio central, rodeado de miradas atónitas. Mercedes salió tras él, con el delantal aún puesto, interrumpiendo sus labores para entender qué ocurría. «¿Qué hace usted aquí?», espetó Bernardo.
su voz contenida pero firme, José Luis, con su clásica sonrisa burlona, respondió con desdén: «Vengo por respuestas. ¿Acaso me las vas a negar también?». No se molestó en disimular sus intenciones. Venía a exigir explicaciones por las tierras que Alejo y Bernardo estaban cultivando, aquellas que bordeaban las suyas y que, en su mente retorcida, representaban una amenaza directa a su autoridad. «¿Creíste que no me enteraría?», rugió, acercándose a Bernardo con aire de superioridad. «Sabes bien que estás acabando con mi paciencia». El ambiente se volvió denso, irrespirable. Mercedes dio un paso al frente, pero Bernardo la detuvo con un gesto sutil. No era momento para intermediarios. La tensión creció como una cuerda a punto de romperse. José Luis, lejos de calmarse, elevó el tono: «¿Qué clase de juego estás jugando, Bernardo? ¿Te crees valiente por esconderte detrás de mis hijos?». Pero Bernardo no se acobardó. De hecho, fue todo lo contrario. Su mirada era de fuego contenido. Había llegado al límite. Sacó lentamente un revólver de su cinto y, sin apartar la vista del duque, lo apuntó directamente al pecho. Un murmullo de asombro recorrió la casa. Mercedes palideció. Nunca antes lo había visto así. «Le aconsejo que me escuche, duque», dijo Bernardo con voz grave, «porque la próxima vez que entre aquí sin permiso, no pienso advertirle». José Luis dio un paso atrás, sorprendido por la audacia, pero no se dejó amedrentar. «¿Me estás amenazando? ¿A mí?», espetó. «No, le estoy diciendo que aquí no manda usted». «Ya no. Esta es nuestra casa, nuestra tierra, nuestra vida, y no vamos a seguir agachando la cabeza». El silencio se hizo absoluto. Solo se oía el viento rozando las paredes y el jadeo contenido de Mercedes, que observaba con el corazón encogido. Rafael apareció a lo lejos, alertado por los gritos, y se detuvo en seco al ver la escena. No podía creer lo que sus ojos presenciaban. Su padre, encarándose con un arma apuntando a su pecho. José Luis, por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso del poder escurrirse entre sus dedos. En sus ojos ya no había certeza, solo furia y humillación. «Esto no quedará así», murmuró antes de girarse y salir de la casa con pasos pesados. Nadie lo detuvo, nadie intentó frenarlo, porque en ese instante todos supieron que algo había cambiado para siempre. Mercedes se acercó lentamente a Bernardo y le bajó el brazo con suavidad. «Te has expuesto demasiado», le dijo con un hilo de voz. «Lo sé», respondió él, sin apartar la vista de la puerta por donde el duque se había marchado. Pero ya era hora. El acto de Bernardo fue más que una defensa. Fue una declaración. El valle ya no pertenecía solo al linaje del duque. Había nuevas voces, nuevas fuerzas que no estaban dispuestas a seguir viviendo bajo su yugo, y lo más inquietante era que esa chispa de rebeldía podía encender un incendio mayor. En la distancia, Úrsula observaba desde una ventana. Había visto todo y comprendió que los tiempos estaban cambiando, que ni su influencia ni la de Victoria serían suficientes si el pueblo se levantaba con convicción. El eco del disparo, que nunca se produjo, quedó flotando en el aire, como una promesa, como una advertencia. En Valle Salvaje, el miedo comenzaba a cambiar de bando. José Luis llegó a la casa grande con la rabia contenida rebosando por cada poro. Su dignidad de duque, hasta entonces intocable, había sido humillada delante de campesinos, mujeres y hasta de su propio hijo. El cañón del revólver de Bernardo seguía ardiendo en su mente como una afrenta imperdonable. Pero más que el arma, lo que más le dolía era la certeza de haber perdido el control. Horas después, aún alterado, convocó a Julio. Su hijo entró con cautela. Percibiendo desde el primer momento que algo grave había ocurrido, José Luis no tardó en hablar. ¿Tú sabías lo de Alejo, que trabajaba con Bernardo? Julio, arrinconado, dudó, mintió. Me enteré hace poco, padre. Pero su voz lo delató. José Luis, más que nunca, lo miró como a un desconocido. Si no lo sabías, eres un inútil. Si lo sabías y me lo ocultaste, eres un traidor.
Julio no respondió. Lo único que lo mantenía en pie era el conocimiento de un secreto aún más peligroso. La carta, aquella carta que guardaba como última línea de defensa, que podría hundir a Úrsula y por extensión al duque mismo. A veces soñaba con entregarla, otras veces la quemaba mentalmente, pero hoy por primera vez la sintió como una promesa. Mientras tanto, Bernardo, todavía afectado por el enfrentamiento, se refugió en los brazos de Mercedes. Ella, sin decir palabra, lo abrazó con fuerza. No hacía falta hablar. Ambos sabían que lo que había ocurrido era un punto de no retorno, pero también sabían que ya no podían vivir con miedo. Si se atreve a volver, esta vez sí dispararé, dijo él, sin alzar la voz. Mercedes no lo frenó, porque en el fondo lo comprendía. La tensión se trasladó a todos los rincones de Valle Salvaje. En la casa pequeña se hablaba en susurros, pero con el corazón en alto. Alejo, al enterarse de lo ocurrido, quiso ir a hablar con Bernardo. No quería que esto pasara por mí, se lamentó, pero Bernardo lo tranquilizó. Esto no es culpa tuya, es el precio de plantar cara al poder. En la casa grande, Victoria mantenía silencio. No comentó nada sobre la irrupción de José Luis en la casa pequeña, pero sus gestos eran más severos que nunca. Sabía que si el duque decidía tomar represalias, sería devastador, pero también sabía que aquel hombre con el que una vez aceptó casarse ya no existía. El que quedaba era una sombra peligrosa que se desmoronaba lentamente. Úrsula, mientras tanto, caminaba por los pasillos con una mezcla de temor y vértigo. Había visto con sus propios ojos cómo se quebraba la figura del duque, y aunque debería sentirse amenazada por la caída de su protector, algo dentro de ella se lo impedía. Tal vez era miedo, sí, pero también era esa extraña sensación de que, por primera vez, estaba sola, verdaderamente sola. Adriana, al enterarse de lo ocurrido, no dijo nada. Solo se llevó las manos al vientre y cerró los ojos. Dentro de ella, la vida crecía en medio del caos. Rafael se le acercó, queriendo decir algo, pero ella lo detuvo con un gesto suave. Ya no quiero palabras, Rafael, quiero acciones. Y él comprendió, porque la hora de actuar había llegado. Esa noche, en la oscuridad del cuarto que alguna vez compartieron, Julio abrió el cajón donde guardaba la carta, la tomó en sus manos, la leyó una vez más. Sus dedos temblaban. Podía cambiarlo todo. Atzabertson, Úrsula, acabar con las mentiras, pero también podía destruir su familia. Cerró los ojos, respiró hondo y decidió que al amanecer entregaría esa carta. ¿A quién? Aún no lo sabía, pero ya no la podía guardar más. Y así, entre amenazas, silencios y decisiones postergadas, Valle Salvaje amaneció sabiendo que nada volvería a ser igual. El miedo había cambiado de rostro, la resistencia se había hecho carne, y la historia, una vez más, se reescribía en el corazón del valle.